Vamos a hablar esta mañana, les quiero compartir de un tema que practicamos cada domingo aquí como iglesia y que debemos hacerlo en nuestros hogares de forma cotidiana, y es de la alabanza. Sí, vamos ahí en el boletín, tenemos algunos de los versículos que vamos a leer, y el título de lo que les quiero compartir esta mañana es la alabanza que le agrada a Dios. Y vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 15. En varias ocasiones se los he compartido al iniciar la reunión. Hebreos 13:15 dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y quiero destacar de este versículo es esta frase de sacrificio de alabanza. En el original, la palabra para sacrificio es tusia o tusia. No sé, ahí el maestro Iván nos dirá cómo se pronuncia. Que significa un sacrificio oficial o una ofrenda. Un sacrificio demandado por Dios o pedido por Dios, a eso se refiere. Y la palabra alabanza en el original es ainesis, que significa alabanza, acción de gracias, adoración o un elogio. El capítulo 13 de Hebreos en general está hablando de deberes cristianos. Ahí en la parte de arriba donde inicia el capítulo, en algunas Biblias dice de qué está hablando el capítulo en general. Y en este está hablando ahí, dice deberes cristianos. Entonces lo primero que tenemos que entender, si viene en esa parte de deberes cristianos, que es un deber alabar a Dios para sus hijos. La palabra alabanza significa manifestar el aprecio o la admiración por algo o alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Venerar o celebrar con oraciones, jactarse o presumir de algo. Si pudiéramos resumir en una frase la alabanza que le agrada a Dios, podríamos decir que es la que se ofrece según los términos de Dios, no la que nosotros pensamos que le puede agradar. La Biblia dice cómo tenemos que hacerlo, y así es como tenemos que ofrecerla. Y vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a abrir un poquito el panorama y entender cuál es la alabanza que le agrada a Dios. Quiero dejar algo en claro: no estamos hablando de la música en la iglesia. Sí tiene que ver, pero no es la música en la iglesia. Es más que eso. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos versículos para ampliar un poquito más este tema. En Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Un pasaje más en Isaías capítulo 1, versículos 10 al 20. ¿Ya están ahí? ¿Me acompañan ahí con su vista? Dice el versículo 10 de Isaías capítulo 1: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y después, miren, esta parte es muy interesante: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda
Y después dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Podemos ver muy claro que a Dios no le gustan las ofrendas o los sacrificios, las alabanzas de quien no lo conocen. Y Dios les da oportunidad. Al final de este pasaje vemos que dice, pónganse a cuentas primero y después vengan a ofrecer esas ofrendas. Dios no los está rechazando totalmente. Dice, pónganse a cuentas y entonces sí van a ser ofrendas agradables. No podemos alabar a algo o a alguien que no conocemos. Por lo tanto, para alabar a Dios tenemos que conocerle. Dios quiere revelarse a nosotros en muchas áreas de nuestra vida. Y a veces, como Job, sabemos que Dios sana, que Dios es bueno, que Dios provee, que es misericordioso y muchas cosas, ¿no? Y lo sabemos porque lo leemos en la Biblia. Pero cuando lo experimentamos y Dios permite una situación en nuestra vida y nos enfermamos, ¿verdad, Oli? Y de repente vemos la mano de Dios en nuestra vida y nos sana, nuestra forma nuestra percepción de Dios en ese sentido va cambiando y tenemos más motivos y razones para alabarle y agradecerle. Y sabemos que Dios provee, pero cuando nos enfrentamos a una situación, volteamos a todos lados y al final, ay Señor, pues ya no encontré solución y nadie más ayúdame. Y entonces Dios en su misericordia nos da respuesta. La alabanza que le agrada a Dios debe ser sincera. Y desafortunadamente esto nos dice que la alabanza se puede fingir. ¿Sí? Y a lo mejor podemos engañar a nuestro prójimo, ¿no? Y, ay, mira, levanta las manos y llora y grita y canta y se hinca y cierra los ojos, pero a Dios no lo podemos engañar. Porque Dios pesa nuestros corazones, no qué tan alto levanta las manos o qué tantas lágrimas derramamos cuando venimos a la iglesia. ¿Sí? No tiene nada de malo, pero si es real, si es sincero, a Dios le agrada más o es agradable para Dios. Vamos a leer el Salmo, ahí viene en el boletín, ¿verdad? Creo el Salmo 33, versículo 3, pero les voy a leer desde el versículo 1. Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Y me llamó la atención esta frase de hacedlo bien. Se puede entender en dos sentidos. Uno, en el que es obvio y se ve ahí, ¿no? De hacerlo, en unas traducciones dice que lo hagas con destreza. Los que ejecutan, al final le dice tañendo con júbilo. El tañir es la acción de tocar la guitarra, como rasgar la guitarra. Entonces dice hacedlo bien, tañendo con júbilo. En unas traducciones dice hacerlo con destreza, pero también la palabra que usaron aquí para esta frase de hacerlo bien es la palabra yatab, que significa ser bueno, ser alegre o ser agradable, tener buena actitud. ¿Sí? Entonces fíjese cómo puede ampliar o enriquecer el significado de este versículo. Alegraos justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. En otra traducción, en esta íntegros dice en labios de gente sincera. Y eso es lo que Dios está buscando. Esa es la alabanza que Dios le agrada. Yo no estoy, lo voy a mencionar en cuanto a la música, la iglesia, porque es lo que más practicamos como congregación, como alabanza.
Y yo no estoy peleado con que haya muchos músicos y muchas voces y de repente hay iglesias que tienen todo eso, ¿no? Y las luces y el equipo y hay como 3 equipos de alabanza y se turnan y todo. Y eso no tiene nada de malo. Pero a veces eso se pone encima de lo que Dios está pidiendo que se le ofrezca. ¿Sí? Y buscamos más la calidad desde nuestro punto de vista que la calidad que Dios está pidiendo. Efesios 5:15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo el tiempo tenemos que estar alabando a Dios, todo el tiempo. Una de las cosas que podemos ver y tendríamos que entender es que cuando nosotros alabamos a Dios, hay un impacto espiritual que se manifiesta en lo físico también. Y vamos a ver un ejemplo nada más. A lo mejor ya han leído esta historia. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas cuando los encarcelaron en Filipos, creo que fue? Hechos, capítulo 16. Les voy a leer así esta parte. Dice, después de haberles azotado, versículo 23, después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Qué fácil ha de ser, ¿no? Estar en un calabozo amarrado, húmedo, a oscuras y alabando a Dios y orando. Y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Viéndolo desde un punto de vista más espiritual, cuando nosotros alabamos a Dios de forma honesta, de forma real, puede tener impacto en la vida de otras personas y en la nuestra. Y cadenas espirituales van a ser rotas en nuestra vida y puede ser en la vida de otros también. Una cosa importante de destacar es el versículo, el capítulo es el Salmo 22, versículo 3, dice, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Entonces cuando estamos alabando a Dios, Dios está ahí. Imagínate que vas por el pasillo de la tienda departamental y pasas por los perfumes y empiezas a oler, y te acercas y este huele rico y este también, y toda esa área es como que un olor agradable, ¿no? Entonces imagínate Dios paseándose entre nosotros y recibiendo esos olores que a Él le agradan. Esta alabanza me agrada. Qué rico alaba a mi hijo, mi hija. Y Dios se agrada de eso. Entonces, como la presencia de Dios está en ese lugar, cosas tienen que pasar. No puede pasar desapercibido Dios o la presencia de Dios. Entonces algo va a suceder, como lo vemos aquí, ¿no? Y el desenlace de esta historia es que el carcelero se convirtió, ¿sí? ¿Y qué fue lo que estaban haciendo Pablo y Silas? Orando y cantando himnos a Dios. No se aventaron una prédica de 3 horas y le compartieron todo el libro de Juan y mira, y tienes que hacer esto. No, oraban y cantaban a Dios. Entonces la invitación es esa. Abra su corazón delante de Dios y cuando estemos en el tiempo de alabanza, que son 15 minutos,
¿sí? 20 minutos, hágalo con todo su corazón, aprovechemos el tiempo. Sí, porque después nos toca sentarnos y escuchar de su palabra y recibir y recibir. Y venimos a la clase de Romanos y más recibimos y recibimos. Y todo el tiempo es así, Señor, quiero más y aprender y todo. Y está bien, tenemos que conocerle, pero también hay que rendir nuestra vida a Él. ¿Sí? Eso es lo que quería compartirles. Alabemos a Dios todo el tiempo en nuestros hogares, practiquémoslo con nuestra familia, enseñémosles a nuestros hijos y que todo el tiempo en nuestra boca haya palabras de alabanza y de gratitud para nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga.